Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, ofreciéndote este servicio a ti. Sabemos de antemano que tú conoces todas las cosas, que tú conoces, Padre glorioso, nuestro corazón, y cómo pedimos que tú dispongas de él, preparándolo para que podamos recibir la gran enseñanza que tú tienes el día de hoy. Reconocemos que tu palabra inspirada es lo que necesitamos para que nos ayude a ser edificados. De igual manera, si hay alguien que viene en camino, Padre glorioso, que prepare su corazón para que también dispongas de el corazón de esa persona y pueda aprender de ti. Abre su camino para que llegue con bien y, Padre glorioso, así todos juntos poder aprender de ti. Deseamos eso en nuestros corazones porque sabemos que tú eres el único gran maestro y el que nos puede dar la enseñanza de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tu propósito, porque sabemos que tu plan es perfecto y por eso a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces les decía que estamos en el libro de Romanos capítulo 9, verso 26. Y luego dice, en el verso 26 dice, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hay que recordar que esto es una profecía, ¿verdad?, que se ha cumplido. Y únicamente para recordar dónde nos quedamos la predicación anterior, que en el verso, voy a leer en el verso 25, dice, como también dice en el libro de Oseas, ¿verdad? A los que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, pueblo mío, y a la que no era amada será amada mía, ¿verdad? Refiriéndose a qué? A una nación y refiriéndose al pueblo. Ahora bien, entonces ahora nosotros los gentiles, es decir, los que no tenemos descendencia judía, que no éramos el pueblo de Dios, ahora se nos llama pueblo de Dios, recordándoles que no es que Dios haya desechado a Israel y que ahora usó a la iglesia para reemplazar a Israel. No es así, sino más bien que nosotros que no éramos pueblo, fuimos injertados en la viña, que es Jesucristo, y ahora somos parte de ¿quién? De Israel, del pueblo de Dios. Entonces, para no hacer caso de las enseñanzas que en realidad no están de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Entonces, dice así en el verso 27, dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, indicando, ¿verdad?, que no todo el que dice que es judío. No todo el que dice que no todo el que dice que es hijo de Dios en realidad es hijo de Dios, sino que vamos a entender que los hijos de Dios son todos aquellos que obedecen el llamado de Dios. Y ese remanente, junto con los que después de entre los gentiles creemos en Dios, entonces formamos el pueblo de Dios, ¿verdad? En el verso 28 dice, porque Jehová ejecutará su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Es decir, ¿verdad?, que el único que puede ejecutar su palabra completamente, eso es también lo que significa cabalmente, ¿verdad? Cabalmente, enteramente o completamente es
lo que significa. Es únicamente Jehová Dios. No hay nada ni nadie que pueda llevar a cabo la palabra de Dios como Jehová mismo la ejecutará. ¿Qué promesa puede llevarse a cabo si no viene de Dios? ¿Qué profecía se lleva a cabo si no viene de Dios? Entonces es donde tenemos que entender en Isaías Isaías 10, verso 20 y 23 dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá o regresará. La destrucción decidida rebosa justicia. Verso 23, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará Jehová Dios de los ejércitos en medio de toda la tierra. Vean lo que dice, porque el pueblo de Israel en su mayoría abandonó a Dios, es que Dios los abandona a ellos. Como ellos no quisieron creer en el Mesías, es decir, en Jesucristo, gracias a eso es de que el Evangelio llegó a los que no somos descendientes de los judíos. Y ahora, gracias a eso, es que la salvación llegó también a nosotros. Y en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, en nuestra vida personal, pasamos a ser ¿qué? Pueblo de Dios. En el verso 29 dice así, y como Isaías predijo, vean lo que dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, es decir, el remanente que estaba hablando el verso anterior, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra, indicando que la destrucción total de esos pueblos se llevó a cabo, pero gracias a que Jehová tiene misericordia y tuvo misericordia de un remanente, es decir, de unos pocos, ¿verdad? Es que la descendencia de los judíos, de los israelitas, continúa. De tal manera que sabemos que hoy en día la raza judía son como la arena del mar, no se pueden contar, ¿sí? En el verso 30 dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, ¿sí? Entonces es interesante cómo nosotros los gentiles somos establecidos en el pueblo de Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cómo pudiéramos ser nosotros justificados, apartados o aparte de la fe? No pudiéramos. ¿Cómo pudiéramos ser establecidos, verdad, si no practicamos la justicia de la fe? Y es donde debemos de tener mucho cuidado de entender que la fe, si no es genuina de Dios, porque también entonces han escuchado que se ha dicho cada quien su fe, ¿verdad? Personas tienen fe en muchos ídolos, en muchas imágenes, en muchas creencias, pero aquí está hablando de ¿qué? De la justicia que es por la fe. Es creer en Cristo Jesús y tener fe de que Él fue ¿qué? Resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y creemos que Él ahora vive. Y si Él está vivo, Él es el que nos da la ¿qué? El establecimiento, el que nos establece como gente o pueblo de Dios, ¿sí? Ahora en el verso 31 dice, pero Israel, vean lo que dice, pero Israel que iba tras tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué ustedes creen que Israel
no alcanzó esa ley, pero el gentil, es decir, el que no es judío, sí alcanzó esa fe. Veamos lo que dice en el 32. Dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezando en la piedra de tropiezo. Interesante. Ahora, ¿quién es esa piedra de tropiezo? Y aquí nos queda claro algo muy interesante. El gentil alcanza esa fe y es establecido porque no es por obras, sino que es ¿por qué? Por fe genuina. Pero el judío, a él se le dio esa ley, esa fe, ¿qué es lo que hizo? Empezó a querer ganarse esa fe a través de obras. Y si fue a través de obras, entonces dice que ¿qué fue lo que sucedió? Tropezó en la piedra de tropiezo, verso 33, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Esa piedra de tropiezo es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. ¿Sí? Porque los judíos, los israelitas, no quisieron creer por fe, sino que ellos querían ganarse la ley o hacerla cumplir a través de obras. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Vean, pongan atención en esto. Toda obra, ¿sí? Toda obra que el ser humano quiere hacer apartado de lo que Dios estableció, no es aceptado por Dios. Para que Dios acepte la obra, necesitamos que caminar en esa obra que Él ya estableció. Por eso las Escrituras declaran que caminemos en las obras que Él estableció. Porque todo lo que nosotros queremos establecer separado de lo que Él estableció, no es aceptado por Él. Si alguien de usted sacrifica su vida por otro ser humano, ¿ustedes creen que esa obra va a ser aceptada por Dios? Claro que no, porque el único sacrificio que Jehová recibe es la muerte de Jesucristo, porque Él estableció eso. Él no estableció que nosotros muriéramos ofreciéndonos por la raza humana, pero Jesucristo vino y lo hizo porque sabemos que Jesucristo es ¿qué? Santo, y nosotros no somos santos. Él nunca pecó, nosotros sí pecamos. Bien, entonces eso es lo que pasa. Vean lo que dice para confirmar el verso 33 en Isaías 28:16. Dice: por lo tanto, así dice Jehová, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Indicando todo el que crea en Cristo Jesús no será rechazado. ¿Sí? Esa es la profecía que se hizo en el libro de Isaías, muchos años antes de que viniera el Mesías Jesucristo, y ahora en el libro de Romanos nos lo está confirmando. Ahora pasemos al capítulo 10 del libro de Romanos, y en el verso 1 dice: hermanos, este es Pablo, ¿verdad? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, para su salvación. Lo que Pablo está diciendo es de que el deseo de su corazón, y él le ora a Dios, es por la salvación de ¿quiénes? De los judíos. ¿Sí?
Ahora bien, de igual manera nosotros tenemos familiares que no son salvos. ¿Y cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra oración con Dios? También para la salvación de ellos, ¿verdad? Porque el mismo amor que estaba trabajando en Pablo, que lo motivaba a tener ese deseo y orarle a Dios por la salvación de los judíos, es el mismo amor que debe de morar en nosotros. ¿Por quién? Por todo el prójimo, no nada más por nuestros familiares. Bien, en el verso 2 dice, porque yo testifico a su favor. ¿A favor de quién? De los judíos. Vean lo que dice, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Ven dónde fallaban los israelitas, los judíos? Tenían un gran celo por Dios. Y el religioso es lo que hace. El religioso tiene un celo grandísimo en lo que el religioso cree. ¿Sí? Y cuidadito con que alguien le quiera decir al religioso algo contrario a lo que él cree, porque se pone enojado y listo para discutir y pelear, ¿verdad? Y de igual manera es lo que hacían los fariseos a contra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pero vemos que el celo que ellos tenían no era conforme a un pleno conocimiento. En el verso 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justificación de Dios. ¿Ven dónde se encierra todo esto? De cómo ellos se inclinaban en su propio entendimiento, buscando su propia justificación, cuando Dios les proveó la mejor justificación. De igual manera para nosotros. Ahora, yo te pregunto en este día, ¿cómo estás tú caminando con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás tú siendo obediente, sometiéndote a la justicia de Dios, sometiéndote a la justificación, sometiéndote a las obras que Él de antemano estableció para que caminaras en ellas y poderle agradar a Dios? ¿O también estás buscando tu propia justificación separado de lo que Dios había establecido? ¿Cómo te encuentras hoy? En el verso 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley, ¿para qué? Para la justificación de todo aquel que cree. ¿Sí? Jesucristo es la justificación. ¿Cómo ustedes creen que puede ser un ser humano justificado delante de Dios cuando estemos en el juicio final? ¿Sí? Si no hemos sido justificados porque nos hemos sometido al sacrificio que Jesucristo ofreció por usted, por mí, por nosotros, entonces, ¿cómo pudiéramos agradarle a Dios? Creemos en la justificación divina. Creemos que si no es por el sacrificio que Jesucristo vino a ofrecer por nuestros pecados no pueden ser perdonados. ¿Sí? Entonces, en el libro, en el verso 5, vean lo que dice, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. ¿Entienden? El hombre, ¿verdad?, que practica la justificación de la ley vivirá por ella. En el libro, como referencia, en el libro de Levíticos 18:5 dice, por lo tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes
por los cuales el hombre vivirá. Si las cumple, yo soy Jehová. ¿Sí? Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que si nosotros cumplimos la ley, seremos justificados y viviremos por ella. Pero ahora vean lo que dice en el verso 6. Dice, pero la justicia que es de la fe, o la justificación que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿Sí? En el verso 7 dice, o quién descenderá al abismo, es decir, al infierno. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Vean lo que dice. Verso 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Ahora fíjense, es increíble. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener la fe? La palabra de Dios declara que la fe viene por el ¿qué? Oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el evangelio de salvación, esa palabra da vuelta en nuestra cabeza y continuamente nos está recordando. Pero esa palabra que hemos escuchado no hace efecto hasta que llega a nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios llega en nuestro corazón, es que toma fuerza. ¿Sí? Entonces nace la fe. Por eso dice, ¿verdad?, que debemos de escuchar para que la fe pueda tomar fuerza. Y luego cuando se hace verdad en nuestro corazón es que podemos. ¿Se acuerdan de las parábolas del que dice que la semilla cayó en el camino? Unos entre lugares rocosos, ¿me entienden? Otros en la orillita del camino, pero dice que una cayó en tierra fértil. Ese es el corazón. Usted puede contemplar la palabra de Dios en su cabeza, pero mientras esa palabra de Dios, esa semilla, no cae en el corazón y agarra fuerza, entonces no tiene validez. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque dice también que Satanás puede venir y arrebatarle la palabra de su corazón. Y nosotros debemos de tener ese cuidado. ¿Sí? Entonces, sabemos que lo que está hablando el libro de Romanos, esto se habló años. En el libro de Deuteronomio 30:14 dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes, dice. Para que la guardes. ¿Cómo podemos nosotros resguardar, proteger la palabra de Dios que ha caído en nuestro corazón? Caminando en obediencia, buscando la protección de Dios y caminando en obediencia. ¿Quién de ustedes cree que puede ser rechazado de Dios o por Dios si está caminando en obediencia? Nadie. ¿Sí? Nadie puede ser rechazado por Dios cuando caminamos en la obediencia en lo que Él ya estableció. Porque si buscamos nuestra justificación fuera de lo que Él estableció, entonces ya estamos ¿qué? Desobedeciendo. En el verso 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Sí?
Hay dos factores que hay que entender muy bien, ¿verdad? Uno, debes de hacer la confesión. Otra, debes de creer en tu corazón. Entonces, si usted escucha la palabra de Dios, el llamado de Dios, que debemos de arrepentirnos porque hemos pecado, porque la palabra de Dios dice que todos hemos caído, ¿verdad? Todos hemos fallado. No hay uno que busque el bien. Entonces, si nosotros confesamos que Jesucristo es Dios y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mucha gente, fíjense bien lo que les dice, mucha gente hace la confesión que quieren que Jesucristo sea su Señor, su Salvador. Perdón, pero de acuerdo a su entendimiento, lo hacen Señor, pero no lo hacen Dios en su corazón. ¿Y qué es el problema cuando en el corazón del ser humano no está reinando Dios? Bien, fíjense bien lo que en el libro de Ezequiel, verso 11-18 dice: cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas las abominaciones. Es decir, cuando lleguen a la tierra prometida. Y luego en el verso 19 dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Esta es promesa de Dios, ¿verdad? Y dice: y quitaré de su carne, vean lo que dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Esas personas que nada más hacen la confesión, en su corazón nunca tienen a Dios. Por lo tanto, su corazón le pertenece a un ídolo, le pertenece a otra cosa que no es Dios. Y por eso nunca tienen una relación con Dios. Y siguen viviendo en desobediencia. Ahora bien, vean lo que dice en el verso 10. Dice: porque con el corazón se cree para justificación, y con la boca se confiesa para salvación. Bien clarito, ¿verdad? Lo dice. Una vez que se hace la confesión y se cree, entonces Dios milagrosamente cambia ese corazón duro de piedra y pone un corazón de carne. Es decir, que ahora ya puede sentir. Porque ¿quién puede sentir algo con un corazón de piedra? Imposible, ¿verdad? Entonces en el verso 11 dice: pues la escritura dice, todo el que cree en él no será ¿qué? Avergonzado. Y vemos entonces cómo las escrituras son tan increíbles, ¿verdad? Porque vean lo que dice en el libro de Jeremías 17:7. Dice: bendito es el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está en Dios. ¿Cómo va a ser avergonzado una persona que alaba a Dios, que obedece a Dios? ¿Quién de ustedes, como padre o como madre, no gratifica al hijo obediente? ¿Cuánto más Dios, que se complace en la obediencia de sus hijos? Verso 12 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, es decir, entre judío y no judío, refiriéndose al griego o gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza
para todos los que le invocan. Dice, declaran las Escrituras, que Dios no está lejos de nosotros, que su brazo no es corto para no alcanzarnos. Por lo tanto, todo el que invoca a Dios en busca, ¿verdad?, de agradarle a Dios, de hacer cumplir su ley, sus estatutos, en busca de tener una relación santa con Él, no podemos ser avergonzados, porque Él no lo permitirá o no lo permitirá. Y mucha gente es cuando empiezan a decir y dice, bueno, entonces ¿por qué mueren tantos cristianos? Entonces, ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad? Bueno, hay que recordar que es la manifestación del pecado, del hombre que escoge la desobediencia. ¿Sí? Entonces, claro que Dios va a permitir que se manifieste lo que el hombre hace, pero no es lo que Dios estableció. En el verso 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. ¿Ven? Todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Y es tan increíble, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32 dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre los sobrevivientes estarán a los que llame Jehová. Y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo sabemos que Dios me ha llamado a mí? ¿Y cómo sabemos que Dios nomás llama a unos y a otros no? Bien sencillo. Si usted invoca el nombre de Dios, entonces Dios le ha llamado. Porque dice aquí, ¿verdad? En el verso anterior, dice, ¿verdad?, que porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es que Dios de todos, abundando en riqueza para todos los que lo invoquen. Entonces vemos que Dios se ha proveído para la humanidad. Ahora nosotros, los seres humanos, necesitamos responderle o corresponderle a Dios por ese ofrecimiento. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Qué pregunta tan más correcta? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La importancia, 3 factores, ¿verdad? La importancia, número 1, de que se debe ¿qué? Predicar. Segundo, para todo el que ¿qué? Escuche. Tercero, para que lleguen a creer en Dios. Si no hay quien predique, ¿cómo van a escuchar? Y si no escuchan, ¿cómo van a creer? Entonces, no se puede invocar el nombre de Dios si no han creído, por falta de ¿qué? De predicación y por falta de escuchar. Vemos cuántas veces hablamos con las personas del Evangelio, les hacemos la invitación y no corresponden porque no escuchan. Y si no escuchan, no pueden ¿qué? Creer. Por eso es de que la fe entra por el ¿qué? Oír. ¿Sí? En el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Los pies que anuncian el evangelio del bien, que anuncian el evangelio de las buenas noticias. ¿Quién de ustedes no le gusta recibir buenas noticias? Las buenas noticias causan ¿qué? Alegría. Entonces, ¿cómo es que cuando se va y se anuncia el evangelio como una buena noticia, en lugar de que le cause alegría a la persona, le causa enojo? Y luego dicen cada quien con su fe. Pero vemos que la única fe genuina es la que viene de Dios. Es la que establece, es la que justifica. En el verso 16 dice, sin embargo, vean lo que dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Jehová, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Jehová, ¿quién ha creído? ¿Qué es lo que anuncia Isaías? El evangelio, ¿verdad? Eso se encuentra en Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Jesucristo es el Salvador y que nadie puede obtener salvación apartado de Jesucristo, porque la única salvación es a través de Cristo Jesús. En el verso 17 dice, así que la fe, aquí está lo que les decía hace ratito, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Cristo. Cuando nosotros estamos predicando, no estamos predicando en nuestro propio esfuerzo, sino por el conocimiento que se nos ha dado, se nos ha confiado para poder predicar la palabra inspirada de Dios. Porque si esa inspiración no es de Dios, entonces estamos en vano anunciando el evangelio de Jesucristo. En el verso 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Pregunta, ¿verdad? ¿Acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines o hasta el final del mundo sus palabras. Vean qué interesante es esto. La palabra de Dios ha llegado a todos los rincones de la tierra. Mucha gente dice, ¿qué va a pasar con la gente que vive donde nunca ha llegado la palabra de Dios? Pero la palabra la palabra de Dios dice que hasta esos lugares ya ha llegado la palabra. Y para los que tengan duda, en el capítulo 1 del libro de Romanos explica que el hombre está sin excusa, ¿verdad? Que porque en la creación de Dios se manifiesta que hay un creador. Y si hay un creador, entonces todos tenemos conocimiento de que hay un creador a lo cual hay que buscarle en espíritu y en verdad. Dice en Salmos 19:4, pero por toda la tierra salió su voz. ¿Escucharon bien? Por toda la tierra salió su voz y hasta el fin del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Es decir, que Dios les cubrió, ¿verdad? Para cubrirlos del sol. Entonces, indicando que Dios nos provee y eso hace que nosotros
por naturaleza vamos a reconocer que sí hay un Dios, un creador, ¿verdad? En el verso 19 dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a enojo o a celos. Vean qué hermoso es este pasaje bíblico. Dios provocó a los judíos con un pueblo que no era pueblo de Dios, que no teníamos entendimiento de Dios, indicando que somos quienes, los gentiles. Vuelvo a repetir, todo el que no es descendencia de Israel, ¿sí? Somos ese pueblo que no éramos pueblo de Dios y que estábamos sin entendimiento, sin conocimiento, y que Dios nos iba a usar a nosotros para provocarle celo o enojo al pueblo de Israel. Entonces es tan increíble, es tan increíble, ¿verdad? Cómo vemos cómo Jehová tiene un plan perfecto para la humanidad, para todo aquel que escoja obedecer sus estatutos, sus leyes, lo que Él estableció. En el verso 20 de Romanos 10 dice, Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vean lo que dice. La palabra osado indica que fue muy directo, ¿sí? Que fue muy directo, ¿verdad? Y dice que Dios fue hallado por las personas que no lo buscaban. Y Dios se manifestó con los que no preguntaban por Él. Entonces, ¿qué indica esto? Que Jehová nos ha usado para llevar el evangelio a los que no buscaban a Dios, a los que no preguntaban por Él. Ahí Dios lleva su evangelio y Él se manifiesta, ¿sí? Y una vez que Él se manifiesta, entonces es cuando ocurre lo que mencionaba en el verso ¿qué? 19. Un pueblo que no era su pueblo, un pueblo sin entendimiento. ¿Sí? Porque yo no sé usted, si usted buscaba a Dios, yo no sé si usted invocaba el nombre de Dios. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el en el libro de Isaías 65:1 dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Y gracias a Dios que Él se presentó, nos dio, ¿verdad?, el derecho de ser hijos de Dios en el momento que pasamos a creer. En el momento que decidimos rendir todo lo que nosotros creíamos tener o ser, y lo rendimos delante de Dios y buscamos caminar en lo que Él estableció, en su plan que Él estableció. En el verso 21 dice,
Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día, vean lo que dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? Refiriéndose a quién? A Israel. Dios todo el día extiende sus manos en busca de qué? De restaurarlos, de reconciliarlos, de no hacerles el mal, sino hacerles el bien. Por eso dicen en Jeremías, dice que Él tiene un plan para ellos. Y ese plan que Dios tiene es para hacerles el bien, no hacerles el mal. Y Él queriendo traer a su pueblo, ¿verdad? Su pueblo es un pueblo que desobediente y rebelde. En Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Vean lo que dice, que anda por el camino que no es bueno, en busca, vean lo que dice, de sus pensamientos. El pueblo desobediente es el que se inclina en su propio entendimiento y desecha, ignora o pasa por alto lo que Jehová ha establecido. Y eso es lo que Dios no quiere, que seamos un pueblo rebelde y desobediente. Él quiere que seamos un pueblo de paz, sumiso y obediente.